Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, usted ve detrás de mí una imagen y un texto que dice, ¿se cansa Dios de perdonarnos? Bueno, y las lecturas, el Evangelio, más bien el Evangelio que se va a proclamar o que se proclamó hoy en la misa del día jueves 13 de agosto del año 2020, pues nos va a dar respuesta a esa pregunta. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo se entiende el perdón de Dios? Si hay perdón es porque hay amor. ¿Cómo es que se perdona? ¿Cómo es que Dios ofrece ese perdón? Entonces, para eso, pues, nos vamos a auxiliar del texto del Evangelio que está dado para esta misa del día 13 de agosto del año 2020, día jueves. Está tomado de su capítulo 18, verso 21 al 35 y su capítulo 19, verso primero. Dice así: Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo 7, sino 70 veces 7. El que aprendan algo sobre el reino de los cielos. Entonces, después de que nos dice, o le dice a Pedro, que hay que perdonar 70 veces 7, pues ¿por qué el número 7? Porque para el pueblo judío el significado o la manera simbólica de entender el 7 significaba plenitud, totalidad. Entonces cuando se dice 70 veces 7, es siempre. Entonces vamos a ir comprendiendo si Dios se cansa de perdonar. Si a Pedro le está diciendo 70 veces 7, es decir, siempre hay que perdonar, entonces vamos encontrándole ya respuesta a esa pregunta. No, Dios no se cansa de perdonar. Ahora vamos a mirar cómo el Señor, de una manera gráfica, plástica, más inteligible, nos muestra ese perdón en el reino de los cielos. Entonces dice, aprendan algo sobre el reino de los cielos. Vamos a aprender algo sobre el reino de los cielos, sobre la realidad del perdón. ¿Cómo es que perdona a Dios? Bueno, un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. Y para empezar, le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía para así recobrar algo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas, lo agarró del cuello y casi ahogaba gritándole: págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y vieron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a las fronteras de Judea por la otra orilla del Jordán. Palabra del Señor. Entonces
hay que perdonar 70 veces 7. Es decir, siempre hay que perdonar. Siempre. Pero aquí hay algo que no debemos olvidar. Por eso el Señor Jesús cuenta esa parábola. Entonces hagamos las comparaciones. Un rey había decidido arreglar cuentas con sus empleados. El rey es Dios. Los empleados, dado la humanidad, nosotros. Y para empezar le trajeron a uno que le debía 10,000 monedas de oro. Mucho dinero, 10,000 monedas de oro, mucho dinero. Traigan a este hombre. A ver, que me pague. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey le ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y cuanto todo poseía para recobrar algo. Es decir, véndanlo y lo que den por ese hombre pues me lo dan, no puedo perder todo. Mire que aquí es donde empieza la realidad del reino de los cielos, el perdón, la realidad, la misericordia de Dios. El empleado pues se arrojó a los pies del rey suplicándole. Es decir, tomó una actitud de arrepentimiento, perdóname la deuda, te lo pagaré todo. El empleado pues se arrojó a los pies del rey y suplicándole, decía, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Te voy a pagar todo cuanto debo. ¿Cuánto te debo? Simplemente dame un poco de tiempo, pero te lo pagaré todo. Todo te lo voy a pagar. El rey se compadeció. ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién es el siervo este? Cualquiera de nosotros. El rey se compadeció y le dijo, y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Es decir, no te va a cobrar ni un solo centavo de esos miles y miles de monedas de oro que me debes, no te va a cobrar ni uno y te dejo libre. Vete. ¿Por qué el Señor, ese rey, hizo eso con este siervo? Porque el siervo le pidió perdón. Entonces el Señor se compadeció. Y el amor y la compasión de ese rey con el siervo fue que no solamente lo dejó libre, sino que no le cobró un solo centavo. Porque le puede haber dicho, ok, vete, tranquilo, no te voy a poner como esclavo, pero entonces me vas a pagar poco a poco. No, le perdonó toda la deuda y lo dejó libre. Mire lo que hace este hombre. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. ¿Cuánto le debía este hombre? 10,000 monedas de oro. ¿Cuánto debía el compañero, el que fue absuelto por el rey? Debía apenas, ¿qué? Algunas monedas de oro. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi ahogaba, gritándole, págame lo que me debes. El compañero se echó a sus pies y le rogaba. Hizo lo mismo que hizo él con el rey. Se arrodilló y le dijo, y por una deuda mucho menor, perdóname la deuda, mira, te lo voy a pagar. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. La gente que vio eso, entonces, ¿qué hizo? Quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo al Señor. Aquí se va viendo una situación de justicia. Hay molestia, hay malestar, porque ¿cómo actúa este hombre con el otro? Y se olvidó de cómo actuó el rey con él. La misma situación. Y más aún, este hombre actúa con mayor injusticia porque la deuda de este otro era muy pequeña. En cambio, la de él frente al rey era mucha. ¿Qué es lo que pasa a este hombre? Entonces fueron donde el Señor y le contaron, mira lo que hizo este siervo que tú tenías acá. Entonces el Señor lo hizo llamar y le dijo, siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuanto me lo suplicaste, porque me lo suplicaste, te perdoné. Entonces es una clave para cuándo es que Dios perdona. ¿Se cansa de perdonarnos? No se cansa nunca de perdonarnos, siempre y cuando nosotros le pidamos perdón. Si uno peca 1500 veces, 1.000.000 de veces, y 1.000.000 de veces se arrepiente y le dice, Señor, perdóname, el Señor perdona siempre. Eso es lo que indica 70 veces siempre. Pero existe algo. Uno tiene que pedir perdón. Uno tiene que estar arrepentido. Uno tiene que ir allá y decir, perdón,
fallé, me equivoqué, perdón. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? La compasión, la misericordia, la comprensión. ¿Me pides perdón? Te perdono. Porque estás aquí pidiendo perdón. Y como pides perdón, yo te perdono. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Vas a pagar todo. Todo cuanto debes lo vas a pagar. Porque no has pedido perdón. Porque no tuviste compasión con el otro. Porque no le perdonaste. No le recibiste el perdón que te pidió. Yo sí lo hice. Y mira cómo actuaste tú. ¿No debiste hacer tú lo mismo? Entonces, en virtud de eso, entonces, yo me enojo mucho contigo y se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió, esto ya Jesús lo añadió, esto ya no hace parte de la parábola. La parábola termina, y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Ahí termina la parábola. Después de que el Señor termina la parábola, dice el Señor Jesús, y Jesús añadió, lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes. Lo mismo hará, que los va a entregar a los verdugos hasta que paguen toda la deuda, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Perdonar de corazón al hermano. Por la ofensa cometida, nosotros a veces no perdonamos de corazón, nosotros queremos es venganza, retaliación. Porque estamos muy heridos, porque estamos profundamente maltratados. Pero nosotros queremos que el Señor perdone nuestras culpas, que el Señor sí perdone mis faltas. Señor, perdóname porque te he ofendido. Perdóname, Señor, porque te he faltado. Perdóname. Entonces uno clama al Señor y desea el perdón del Señor. Pero el Señor ofrece su perdón, pero muchas veces uno no perdona ni al vecino, ni a la mamá, ni a la persona en la parroquia. Y uno tiene odios, rencores, situaciones ahí que se están pudriendo en el corazón. ¿Cómo uno pues es capaz de pedirle perdón a Dios? Y uno quiere decir que el Señor lo perdone, que lo sane, que lo purifique, que lo auxilie. Y uno no perdona al otro. Y tal vez por una ofensa que es mucho menor. El Señor jamás se cansa de perdonar. Y el Señor nos invita a que nosotros tampoco nos cansemos de perdonar. Pero hay algo sí que hay que tener en cuenta. Que si nosotros no perdonamos al hermano, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. No se crea. No, es que la misericordia del Señor es maravillosa. El Señor sí me perdona porque el Señor es muy bueno. ¿Y usted cuándo va a perdonar al otro? ¿Usted se espera el perdón del Señor? Porque el Señor es muy misericordioso. Por esa misericorditis que estamos viviendo hoy en día. Y no nos enseña la otra parte. De igual manera pasará con ustedes. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hay que perdonar de corazón al hermano, para que el Señor nos perdone. Así es que funcionan las cosas en el reino. No nos hagamos ilusiones de una misericordia, que el Señor me perdona, que el Señor es bondadosísimo, que Él comprende cómo soy yo, y tú no perdonas a tu hermano. ¿Tú crees que así funcionan las cosas dentro de tus criterios? No, hay que leer la palabra del Señor y no dejarnos envolver por un evangelio que no es el que enseña Cristo Jesús. Pidámosle perdón al Señor por todas nuestras miserias. Oremos por todos esos hermanos a los cuales nosotros les hemos hecho tanto daño y los hemos hecho llorar. Pidamos al Señor misericordia por nuestros malos actos y malas acciones. Y nosotros estamos obligados, en conciencia, a perdonar también a aquellos que nos han ofendido. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.